La revista Liderazgo publicó parte del testimonio de James Ryle, que es en la actualidad el pastor de una iglesia en Texas. Cuando James tenía 2 años, su padre fue echado en la cárcel. Cuando tenía 7, las autoridades lo pusieron en un orfanatorio. A la edad de 19, estuvo involucrado en un accidente automovilístico que le quitó la vida a uno de sus amigos. Luego, él comenzó a vender drogas para pagar a sus abogados, pero la ley lo atrapó y fue arrestado, procesado y enviado a prisión. Mientras estaba en prisión, James aceptó a Cristo como su Salvador. Una vez que cumplió con su sentencia, fue a estudiar y finalmente comenzó a servir al Señor en el ministerio. Años después, él buscó a su padre en un intento por reconciliarse. Una vez que se reencontraron, la conversación pasó a ser en cuanto a la vida en la prisión. El padre le preguntó: «James, ¿en qué cárcel estuviste?» Cuando James contestó, su padre quedó estremecido. Luego dijo: «Cuando estuve en el presidio, me utilizaron como soldador para construir penitenciarías. Yo ayudé a construir la cárcel en la que te alojaron». El pastor Ryle concluyó diciendo: «Imaginen eso. Yo estaba en la cárcel que mi propio padre construyó». ¿Sabe una cosa? En cierta medida, esta experiencia es verdadera para cada persona en este planeta. Todos nacimos encarcelados en el pecado, y todos comenzamos la vida encarcelados en una prisión que nuestro padre Adán construyó. El primer Adán construyó nuestra cárcel de pecado. El segundo Adán ocupó nuestro lugar en la condena a muerte. Pablo ha declarado en Romanos capítulo 5, versículo 12, de esta manera: «Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron». Entonces, toda la humanidad es prisionera de las tinieblas, encadenada en las celdas del pecado, encarcelada por el reino de la tiniebla y el pecado. Y para cada persona hay una condena de muerte. El reino del pecado premia a sus prisioneros con la única moneda que utiliza en su economía: la muerte. Tal como Romanos 6, versículo 23 nos dice: «La paga del pecado es muerte». Solo hay una salida, un camino que nos saca de ese reino, y ese es el que alguien ocupe su lugar en la condena de muerte y muera en su lugar. El primer Adán ha construido la prisión, pero el segundo Adán ha comprado la libertad para todo aquel que confíe en su muerte a favor de uno. Y a causa de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección de los muertos, Pablo escribe en Romanos capítulo 6 que los creyentes somos libres ahora. Pablo reitera que los creyentes son libres del pecado en el versículo 7, libres del pecado en el versículo 8, libres en cuanto a la justicia, versículo 20, y libres del pecado nuevamente en el versículo 22. El creyente ha sido liberado del oscuro reino del pecado por la fe en Cristo. Tal como escribe en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que voy a leer en este momento, dice la palabra de Dios: «El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo». Mientras comenzamos a estudiar en los próximos capítulos de Romanos, uno tiene que tener en mente que Pablo cambia en su perspectiva. A través del capítulo 5, la doctrina primaria ha sido la justificación, pero ahora en el capítulo 6 comienza a describir la doctrina de la santificación. Para que no confunda estas dos doctrinas, permítame darle algunas diferencias. Piense de esta manera. La justificación está lidiando con la paga del pecado, mientras que la santificación lidia con el poder del pecado. En la justificación, Dios declara al creyente justo en Cristo. En la santificación, Dios conforma al creyente a una vida justa por medio de Cristo. La justificación ocurre en el momento de la salvación. La santificación es un proceso de toda la vida. La justificación no tiene nada que ver con el vivir santo.
La santificación tiene que ver con el vivir en santidad del creyente. Esta es la diferencia entre justificación y santificación. Espero que quede claro. Después de concluir esta declaración de justificación solo por la fe, por medio de la gracia y esfuerzo del segundo Adán, la pregunta más común anticipada por Pablo es: como no tuvimos que ganarnos nuestra salvación por medio de buenas obras, y como hasta el peor de los pecadores puede ser salvo, y como hasta la persona más pecadora es, antes de llegar a Cristo, la muestra más grande de la gracia de Dios para con ésta, entonces, ¿qué cosa acerca del pecado es tan mala? En otras palabras, diciéndolo de otra manera, si no nos salvamos siendo buenos y no podemos perder nuestra salvación siendo malos, ¿por qué no ser malo? ¿Entiende la pregunta? Como Pablo anticipó esta pregunta, él comienza ahora a responder las siguientes preguntas en cuanto a la santificación. Escuche, él va a responder: ¿puede un creyente llevar un estilo de vida pecaminoso? Otra pregunta: ¿cómo se relaciona y cómo responde un creyente al pecado? Otra pregunta más: ¿cómo vive el creyente una vida que agrada al Padre que lo ha librado del reino del pecado? Preguntas que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, va a ir respondiendo. Vamos con la primera. ¿Puede un creyente vivir en pecado? Comienza aquí a contestar estas preguntas tratando con esta primer pregunta: ¿puede un creyente vivir en pecado? Mire lo que dice Romanos 6, versículos 1 y 2. La Biblia dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuál es el significado de hemos muerto al pecado? Hay varios puntos de vista en cuanto al significado de las palabras, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y qué quiso decir con hemos muerto al pecado? Uno de los significados es que algunos creen que Pablo quiso decir que morimos a la atracción del pecado. El segundo, otros argumentan que Pablo quiso decir que nosotros debemos morir periódicamente al pecado. Los que se aferran a este punto de vista sacan las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, fuera del contexto. En ese versículo Pablo dice que cada día muero. De esto sacan que un creyente necesita morir cada día para poder alcanzar la victoria espiritual. Sin embargo, Pablo se está refiriendo a su disposición a la muerte física, ya que en el versículo anterior escribió que peligramos a toda hora. Es más, Pablo deja bien en claro en Romanos capítulo 6 que el morir no es algo que necesitamos hacer, sino que es algo que ya ha ocurrido. Hemos muerto al pecado. Otro punto de vista es que la naturaleza pecaminosa del creyente ha sido erradicada. Este punto de vista enseña que una persona es perfeccionada en justicia. El problema está en que la carta de Pablo trata con el hecho que, si bien hemos muerto al pecado, aún estamos propensos a pecar. Otro punto de vista enseña que los creyentes deben de simplemente renunciar al pecado y morir al mismo. La interpretación que yo creo que es la correcta y consistente con lo que Pablo escribe después es que el creyente ha muerto al reino del pecado. En el capítulo 5, versículo 21, dice la Biblia así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la justicia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. En otras palabras, hemos muerto al dominio del pecado. A propósito, la muerte no significa extinción, sino separación. El infierno no es un lugar en el cual las almas se extinguirán, sino estarán separadas de Dios. Cuando Pablo dice hemos muerto al pecado, él no quiere decir que el pecado dejó de existir. Morir al pecado significa que estamos separados del poder del pecado. Estar muertos al pecado significa que somos liberados de ese reino del pecado. Pablo dice que el pecado reinó para muerte. El sustantivo del verbo griego reinar puede traducirse rey o reino. Dicho de otra manera, hemos muerto al poder reinante del pecado. Hemos sido separados o liberados del reinado del pecado. Ahora,
Usted entró al reino del pecado al nacer. Usted sale del reino del pecado muriendo. Pablo está diciendo que fuimos liberados del reino del pecado porque morimos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, Pablo va a ayudarnos a comprender llevándonos a dos lugares, un cementerio y un viñedo. Fíjese en el versículo 3 de Romanos capítulo 6. Dice la Biblia allí, léalo conmigo: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La palabra clave, la cual se repite 2 veces en este versículo, es la palabra bautizados. Sin embargo, la palabra no está traducida, sino que es una transliteración. En otras palabras, se le han puesto letras castellanas a esta palabra griega baptizomai. Como resultado tenemos la palabra bautismo. Y como resultado no sabemos, y su significado es absolutamente crítico para comprender este texto. La palabra bautizado tiene un significado tanto literal como figurativo. El significado literal es baptizomai. El significado literal de baptizomai es sumergirse. Por ende, el bautizar a alguien con agua implica que se debe sumergir. El derramar agua hubiera sido expresado con otra palabra griega, pero esas palabras nunca son utilizadas en el Nuevo Testamento para referirse a un creyente bautizándose por agua. Cuando ingresé en el seminario, estaba convencido de que podía sumergir a alguien o rociar agua o derramar agua. Realmente no me importaba el método a seguir. Después, al estudiar mi primer semestre de exégesis del idioma griego, descubrí el uso consistente de este verbo en pasajes del Nuevo Testamento al hablar de los creyentes bautizándose en el agua. Recuerdo haber ido a la biblioteca del seminario y buscar en varios diccionarios las definiciones de las palabras baptizomai y bapto, intentando encontrar alguna definición que no incluyera la inmersión, pero ¿sabe qué? No encontré ninguna. A propósito, los diccionarios y léxicos no tienen denominación. No hay diccionarios bautistas o metodistas o presbiterianos, no. Una palabra griega significa lo mismo más allá de la iglesia a la cual usted vaya. Los metodistas y otras denominaciones prefieren usar esta palabra y aplicarla no en su sentido literal, sino figurado. Pero la palabra baptizomai, bautismo en el castellano, significa literalmente sumergir. En sentido figurado es identificarse con otro, que en este caso es Jesucristo. Entonces, estas iglesias derraman algo de agua en la frente de una persona y dicen que el individuo ya está identificado con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Nosotros creemos tanto en el significado literal como en el figurativo y que deben de ocurrir en la vida del creyente. En nuestra iglesia sumergimos al creyente en el agua y de esa manera lo identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El agua pasa a ser una analogía del sepulcro y el creyente es sepultado en el agua y resucita de esta. ¿Entiende la imagen allí? Cualquier otra forma es simplemente ignorar el significado literal de una palabra maravillosa. Ahora, están aquellos que van a decir que Pablo no está hablando acerca del bautismo de agua, sino del bautismo del Espíritu. Creo que Pablo probablemente esté pensando en ambos, ya que ambos están relacionados. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El bautismo del Espíritu es el acto en el cual somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. El lenguaje en este versículo es muy similar al de Romanos 6:3, que dice: todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. La inmersión en el cuerpo de Cristo sucedió en el momento de la conversión por el obrar del Espíritu Santo. Es imposible ser creyente y no haber sido bautizado por el Espíritu de Dios. Es imposible. El creyente es literalmente sumergido en el cuerpo de Cristo.
Esta inmersión no es a medias, no es solo una pierna o un brazo, sino que el creyente entero es inmerso en el cuerpo. Pablo también tiene en mente que la experiencia del lector en el bautismo por agua debe recordarle su identificación con Cristo. Otra vez más, permítame decirle que el significado literal es inmersión y el significado figurativo es identificación. Creo que Pablo tiene eso en mente al continuar con el versículo 4 diciendo lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hasta ahí la porción de la palabra. El bautismo literal por agua es la analogía perfecta para la identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo por agua identifica al creyente con la muerte de Cristo, ya que Él es entregado en manos de otros. La sepultura de Cristo también nos identifica al ser puesto bajo el agua, pero también identifica al creyente con la resurrección al ser uno levantado del agua por el poder de la persona. Este no es un concepto nuevo en el judaísmo. De hecho, los rabinos enseñaban que un gentil que quería dejar su fe pagana y convertirse al judaísmo tenía que pasar por las aguas del bautismo. Después del bautismo, era considerado renacido. Los rabinos enseñaban que un prosélito que abrazaba el judaísmo era como un niño recién nacido. Ellos también decían que si un niño nacía a un hombre después de su bautismo, el hijo sería considerado el primero y primogénito, incluso si había hijos más grandes aún en la familia. Los griegos también habrían entendido el concepto básico del bautismo. Incluso antes de la época de Cristo, ellos habían desarrollado las religiones misteriosas. Estas eran religiones falsas con algún que otro destello de verdad tejidos en sus rituales. Un griego llamado Apuleius, que pasó por un rito de iniciación en una de estas religiones misteriosas, escribió más adelante su experiencia. Él dijo haber pasado por una muerte voluntaria y luego fue renacido. En las religiones misteriosas de Frigia, el iniciado después de su bautismo debía tomar leche. Esto simbolizaba el hecho de que era un bebé recién nacido. Amigos, cuando el apóstol Pablo describe la idea del bautismo, el concepto ya habría sido copiado y falsificado por el enemigo para hacer un misterioso camino a la salvación. Sin embargo, según la Escritura, el bautismo por agua no es el medio por el cual uno se salva, sino que es una muestra de la salvación. De la misma manera que estuvimos en Adán cuando él pecó, también estuvimos en Cristo cuando él murió, fue sepultado y resucitó. Y el bautismo por agua es la ilustración de esa identidad maravillosa que tenemos en Cristo. El creyente vive una vida nueva. Mire lo que continúa diciendo allí el versículo 4, que hemos sido levantados ¿para qué? Así también nosotros andemos en vida nueva. Esto no está hablando acerca de una hoja nueva, sino una vida nueva. Literalmente, esto significa que hay una nueva dinámica para vivir un nuevo propósito en la vida. El creyente no dio vuelta a una página, sino que ha resucitado a una nueva vida. Warren Wiersbe escribió que esta verdad espiritual es ilustrada en el milagro de la resurrección de Lázaro en San Juan capítulo 11. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya había pasado 4 días en la tumba. A esta altura, no había dudas en cuanto a su muerte. Jesús, por el poder de su palabra, dijo, Lázaro, ven fuera, resucitó a su amigo de los muertos. Pero cuando Lázaro apareció en la puerta del sepulcro, estaba vestido con un atuendo funerario. Así que Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Lázaro fue resucitado para una vida nueva.
En San Juan capítulo 12, Lázaro aparece sentado con Cristo a la mesa en comunión con él. El muerto resucitó de los muertos y pasó a ser libre para vivir una vida nueva, sentado con Cristo. Y todos estos hechos ilustran las verdades espirituales de nuestra identificación con Cristo. Escribe el apóstol en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3, de esta manera. Si tiene su Biblia, por favor, búsquelo. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El creyente no puede vivir en pecado a causa de su identificación con Cristo. ¿Lo entiende? El creyente ha muerto a su vida vieja y ha sido resucitado a un nuevo principio de vida, a una nueva dinámica de vida. El verdadero creyente no quiere regresar al pecado, de la misma manera que Lázaro no quería regresar a la tumba. Muchas personas de bien intentan vivir con la dinámica de vida, pero sin haber entrado en la vida de Cristo. Ellos dan vuelta a páginas, intentan todo tipo de ejercicios espirituales para resucitar de su muerte espiritual. No necesitan despejarse, necesitan una resurrección. El dar vuelta a una hoja es como ponerle maquillaje a un cadáver. El maquillaje hace que el cadáver se vea más vivo, si bien este no tiene vida. Es como pegar manzanas a un árbol muerto. En un momento el árbol va a parecer vivo, pero está muerto. Esa es la idea de la próxima ilustración de Pablo. Él pasa del cementerio al viñedo. Fíjese en el versículo 5, dice la palabra de Dios: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La palabra juntamente proviene de una palabra griega que significa creciendo juntos. Pablo tiene en mente la idea de una rama atada a otra o injertada. Esto describe nuestra unión con Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice así la Biblia: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nuestra identificación con Cristo es tan cercana que estamos, por decirlo así, vestidos de Cristo. Caminamos en nueva vida, vestidos de Cristo. De esta manera vivimos. Entonces, ¿qué es nuevo acerca de nuestras vidas? Tenemos una nueva identidad, un nuevo destino, un nuevo amo, un nuevo propósito, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, nuevas batallas, una nueva canción. También tenemos una nueva creación. Un antiguo himno hace las siguientes preguntas: ¿estabas allí cuando crucificaron a mi Señor? Y la respuesta es sí. ¿Estabas allí cuando lo pusieron en el sepulcro? Sí. ¿Estabas allí cuando Él resucitó de los muertos? Sí, también. Podemos decir con el apóstol Pablo, tal como él dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe qué? Somos encarcelados a causa de Adán, pero somos liberados a causa de Cristo. Somos encarcelados por causa del pecado. Somos liberados por causa del Salvador.